En la nuca le palpitaba un dolor pesado y persistente, como si le estuvieran clavando lentamente un gancho de hierro oxidado. Valeria intentó abrir los párpados, pero no pudo. Muy cerca se escuchó una tos seca y desgarradora que hizo que todo su ser se estremeciera con un inexplicable pavor primitivo. Alejo, ¿crees que siga viva? Graznó una voz masculina, ronca y rasposa por el cigarro. Pues pulso tiene. Ya le chequé, respondió otra voz de hombre. Un majo profundo que sonó justo al lado de su oído. Pero tiene toda la cabeza mojada. Parece que se dio un buen trancazo. Ya se repondrá. ¿Tú qué dices? Marichui, a través de los párpados cerrados. Valeria creía ver destellos de luz. Sentía el cuerpo ajeno y torpe, como una muñeca de trapo rellena de aserrín. Pero mira nomás que abriguito. ¿Ya viste? Dijo de nuevo el hombre de la voz rasposa. Y los botines y la bolsa. De piel. Han de costar una lana. Pero una buena lana. Por eso hiciste bien en recogerla. Se oyó la voz de una mujer. También un poco ronca. Sonaba autoritaria. Si la dejabas en la calle, se moría de frío o la dejaban sin nada los malandros. ¿Y luego a quién le caería la policía? A nosotros. Claro. Todo nos lo hubieran echado encima. Valeria intentó separar los párpados. Miren nomás. Ya se está moviendo nuestra princesita, dijo el hombre de voz grave que estaba sentado muy cerca, y volvió a toser. Cuando Valeria por fin logró abrir los ojos, ante ella flotaban manchas grises y borrosas, y un olor penetrante a comida le golpeó la nariz. Sobre ella se cernía un techo bajo de concreto con manchas de moho. La luz, amarillenta y mortecina, provenía de un foco viejo en algún lugar a un costado. Le dolía la espalda. Estaba acostada sobre algo bajo y duro. La ropa que llevaba estaba húmeda y pesada. Empezó a sentir un frío que le calaba los huesos. ¿Dónde estoy? Susurró. Su propia voz le pareció extraña y lastimera. ¿Quiénes son ustedes? Somos los que te levantaron de la calle mientras estabas desmayada, respondió con su vozarrón un hombre corpulento de barba canosa, mientras sorbía de una taza de peltre. Esto es el sótano de un edificio. Mi hija. El lugar más calientito de por aquí. Valeria miraba a aquellos desconocidos vestidos con harapos y no entendía por qué estaba allí. Entre esa gente. Y lo más aterrador, no recordaba en absoluto quién era ella en realidad. La joven intentó sentarse. La cabeza le dio vueltas con tanta fuerza que de nuevo vio círculos oscuros flotando frente a sus ojos y sintió una oleada de náuseas. Instintivamente, extendió una mano buscando un punto de apoyo, y sus dedos tropezaron con el concreto frío y húmedo del suelo. Con esfuerzo, enfocó la vista en las personas sentadas bajo la luz del foco. Yo no recuerdo, susurró, con la voz quebrada. ¿Quién soy? Todos se miraron entre sí. ¿Hablas en serio? Dijo el hombre de la voz rasposa. Un tipo delgado de mejillas hundidas y una mirada un tanto perdida. ¿Y qué es lo que sí recuerdas? La desdichada negó lentamente con la cabeza. Un terror profundo comenzaba a crecer en su interior. No recuerdo nada. ¿Y si estoy oyendo? ¿Y si maté a alguien? El hombre flaco resopló. ¡Ay! Sí, cómo no. Mírate nomás. ¡Qué uñas tan largas! El manicure recién hecho. Bien cuidadita. Ya déjate de tonterías, lo interrumpió una mujer robusta y mayor con una mirada penetrante, saliendo de la penumbra. La chava perdió la memoria y tú con tus cosas de las uñas. Mejor pónganse a pensar qué vamos a hacer. Valeria estaba sentada sobre un colchón, con la espalda apoyada en la pared rugosa. La cabeza le seguía zumbando. Con horror, se tocó la manga de una chamarra de hombre, grasienta y 3 tallas más grande que la suya. Volvió a mirar los rostros de los 3 habitantes del sótano, que la observaban. La mujer se acercó y se inclinó sobre ella. Parecía tener unos 65 años. Si no es que más. Escúchame bien. Ninguno de nosotros le va a hablar a la policía. Si te andan buscando, a todos nos van a meter al bote por encubrimiento. A lo mejor vemos un anuncio por ahí, o a lo mejor tú misma te acuerdas, dijo, y se señaló con el dedo. A mí me dicen Doña María. Le dio una palmada en la espalda al hombre corpulento de unos 60 años que estaba sentado a su lado en un huacal. Y este es don Alejo. Él fue, por así decirlo, quien te sacó del charco en medio del aguacero y te trajo cargando hasta acá. El hombre murmuró algo por lo bajo. Su rostro, surcado de finas arrugas, parecía de piedra en la penumbra. Y aquel de allá, doña María señaló al hombre delgado y canoso que había hablado con voz rasposa y que seguía observando a la recién llegada con curiosidad, con la boca ligeramente abierta. Es el flaco. Valeria no entendió y, sin querer, repitió la pregunta.
¿El flaco? ¿Así se apellida? El hombre delgado sorbió la nariz, avergonzado, y se encogió. Doña María soltó una carcajada sonora y autoritaria, dándose palmadas en las rodillas. ¿Qué va?, dijo entre risas. Es Demetrio, pero le decimos el flaco. No le tengas miedo. Es inofensivo, aunque a veces se le va el avión. Doña María se levantó y se acercó a una olla de aluminio que estaba sobre una estufa improvisada. Sacó un plato hondo y sirvió un guisado de fideos con carne, espeso y caliente. Ten, come. Le puso el plato a Valeria directamente en las manos. No es mucho. No te voy a dar más. A nosotros tampoco nos sobra. Valeria se quedó mirando la comida. La cuchara era de aluminio, con la punta doblada. El olor era tan fuerte que de inmediato sintió un hueco en el estómago. No quiero, empezó a decir. Y yo dije que comas. Doña María se cruzó de brazos. ¿O quieres estirar la pata aquí mismo? Valeria la miró a ella y luego a los demás. Estaban en silencio, simplemente esperando, observándola sin malicia, pero con una especie de expectativa agobiante. Tomó la cuchara con los dedos temblorosos. La primera cucharada le quemó la lengua y la hizo hacer una mueca. La segunda pasó más fácil, esparciendo un calor reconfortante por su cuerpo. La tercera la tragó casi con avidez, dándose cuenta de repente de cuánta hambre tenía. Doña María asintió, satisfecha. Así está mejor. Come despacito. Valeria comía con la vista baja. Ahora era una de ellos. Una persona sin nombre ni pasado, envuelta en harapos ajenos. Todo el día siguiente hizo frío, y los cuatro pasaron casi todo el tiempo sentados en su rincón del sótano. ¿Y bien, recordaste algo?, preguntó doña María por enésima vez. ¿Alguna dirección o un apellido? Valeria negó con la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Dentro de ella solo había un vacío espeso y gris, y sentía ganas de llorar. Bueno, ya. No chilles, suspiró doña María, y en su voz se traslució una extraña y ruda ternura. No te estamos corriendo, ¿verdad, muchachos? Don Alejo, que estaba hurgando un viejo encendedor con una navaja, asintió brevemente. ¿Dónde come uno? Comen dos. El flaco sonreía sin apartar la vista del plato vacío. Por la tarde, el sótano de pronto se iluminó más. Alguien había puesto un foco normal en lugar del viejo. Por el pasillo apareció un muchacho de unos 30 años con el chaleco naranja de los barrenderos, el pelo corto y una expresión tranquila, de esas que tiene la gente a la que ya nada le asusta. Buenas tardes, dijo el recién llegado amablemente. Traje café de olla. Sírvanse si quieren. Y esto me lo encontré en el camino. Señaló un viejo carrito de supermercado. Parece que lo tiraron. Se le zafó una rueda. Pero está macizo. Ahorita se la arreglo. El flaco se animó. Don Alejo, que hasta ese momento había estado observando al visitante con el ceño fruncido, se reanimó y se acercó. Oye, ese es nuestro. ¿Tú quién eres? El nuevo barrendero. Esteban, dijo el muchacho asintiendo. Me asignaron esta zona. Se puso en cuclillas. Sacó un desarmador del bolsillo y comenzó a manipular algo en el eje de la rueda. Todos lo miraban con interés. Valeria estaba sentada en el rincón más alejado, sobre el viejo colchón, con las rodillas abrazadas contra el pecho. Esteban terminó con el carrito en 5 minutos. Lo puso sobre sus ruedas y lo empujó de un lado a otro. Listo, ya quedó. Luego abrió un termo y empezó a servir el líquido caliente en vasos. Cuando llegó el turno de Valeria, ella no se movió, solo lo miraba de reojo. Esteban se sentó en un huacal a un par de metros de ella. No te voy a hacer nada, dijo con calma. Solo traje café. ¿Quieres? Valeria negó con la cabeza. Tenía un nudo en la garganta que le dificultaba hablar. ¿Tú de parte de quién vienes?, logró decir finalmente. De parte de la delegación, respondió él sin la menor ironía. Ella guardó silencio. Esteban tampoco la apuró, simplemente se quedó sentado a su lado, mirando el foco brillante que él mismo había puesto, y por alguna razón suspiró profundamente. Oye, rompió el silencio. ¿Qué es lo que más te molesta ahora mismo? De lo que te rodea. Valeria parpadeó, sin esperar una pregunta tan simple. El frío, masculló, arropándose más en la chamarra ajena. Entiendo, asintió Esteban. ¿Y qué es lo que te gusta? Ella se quedó pensando un buen rato, escuchando la extraña calma que emanaba de aquel hombre, cuando alguien se sienta a mi lado y no pregunta nada. Esteban asintió, como si fuera la cosa más normal del mundo. Entonces me quedaré un rato, si no me corres. Claro.
Se quedaron así unos 10 minutos. Él en el tosco huacal, ella en el viejo colchón. Finalmente, Esteban se levantó y, antes de irse, dijo en voz baja: «Mira, mañana en el puesto de la esquina andan buscando a alguien para cubrir un turno. Pagan en efectivo cada noche. ¿Quieres que vayamos juntos? Si no te gusta, nos damos la vuelta y ya. Nadie te obliga». Ella no respondió nada. Solo asintió, al mirar sus ojos claros y hermosos. La vagabunda sintió por primera vez en mucho tiempo que, más allá de las paredes de aquel sótano, tal vez no solo la esperaba el frío. La mañana amaneció gélida y con viento. Esteban pasó a buscar a la vagabunda temprano, cuando en el sótano todavía dormían, solo interrumpidos por los pesados ronquidos de don Alejo. Ella ya lo esperaba en el pasillo. El corazón le latía con fuerza, como si en lugar de ir a vender cigarros fuera a saltar en paracaídas. «¿Qué tal? ¿Lista?», preguntó él con calma. «No», respondió Valeria con sinceridad. «Bueno, pues vámonos». La joven lo siguió dócilmente, tiritando dentro de su enorme chamarra de hombre. «Es aquí». Esteban se detuvo junto a un apretado kiosco de metal en la esquina de un cruce concurrido. «La dueña es doña Tamara. Una mujer estricta pero justa. Lo importante es que no tengas miedo. Yo voy a estar por aquí cerca, limpiando la calle. Si necesitas algo, solo grita». Dentro del puesto, una mujer corpulenta con un peinado alto examinó a la vagabunda de pies a cabeza, como un carnicero mira una res, deteniéndose en su rostro pálido y su cabello enmarañado. «¿Esta es la que me va a cubrir?», le preguntó a Esteban. «La misma», asintió él. Doña Tamara resopló. «Bueno, siéntate. Aquí tienes la lista de marcas. Aquí la calculadora. Aquí las llaves. El cajón de adentro lo cierras con llave cuando te vayas. ¿Entendiste? No confundas la mercancía y cuenta el cambio 2 veces. La lana te la doy al final del turno». Cuando la dueña se fue, Valeria se quedó sola frente a la estrecha ventanilla, detrás de la cual bullía la vida. Cada vez que un cliente golpeaba el cristal, el corazón se le iba a los pies. Le parecía que todos podían ver a través de ella. Veían que no era nadie, que vivía en un sótano, que se había perdido a sí misma. Una cajetilla y un encendedor. «Rápido», ladró por la ventanilla un hombre con un abrigo caro. Valeria se sobresaltó. Ese tono, esa manera de exigir algo en lo profundo de su memoria le produjo una punzada dolorosa, provocándole náuseas. Las manos le empezaron a temblar. Tardó mucho en encontrar la marca que le pedían, y el hombre comenzó a tamborilear los dedos con impaciencia sobre el cristal. «¿Qué tanto te tardas? Inútil», espetó, sin mirarla. La palabra inútil la golpeó como una bofetada. Valeria se quedó helada, sintiendo como las lágrimas le asomaban a los ojos. Pero en ese momento, por la ventanilla se asomó el chaleco naranja de Esteban. Dijo en voz baja: «Es su primer día. Dele chance». La vagabunda respiró hondo. Encontró la mercancía y le entregó el cambio en silencio. El tipo refunfuñó algo y se fue. Valeria se quedó de pie, roja hasta las orejas. Para el mediodía, ya se había aprendido al menos las marcas de cigarros más populares. A las 3 de la tarde, había dejado de equivocarse con el cambio. A las 6, doña Tamara regresó a supervisar y solo carraspeó. «Bueno, no eres un caso perdido. Ten tus 800. Mañana a la misma hora». Le entregó los billetes a Valeria, se dio la vuelta y salió. Valeria se quedó en el kiosco, apretando el dinero en sus manos, 800 pesos reales, ganados por ella. Cuando Esteban se acercó, Valeria todavía estaba con el dinero en el puño. «¿Y bien?», preguntó él. Gané dinero», dijo ella en un susurro, como para sí misma. «Felicidades», respondió él. «Vámonos, que ya está enfriando». Valeria entró en el sótano y, con los ojos brillantes, colocó decididamente los 800 pesos sobre el huacal alto que le servía de mesa común. «Tomen», exhaló, y en su voz sonó un orgullo que antes no conocía. «Esto es para todos. Yo lo gané. Ahora vamos a comprar jamón de verdad, pan y un buen café». Doña María miró el dinero, luego el rostro sonrojado de la joven y, por primera vez en todo ese tiempo, sonrió abierta y maternalmente. «Muy bien hecho, mija. Felicidades. Ahora sí ya no te vas a morir de hambre». Esa noche, Valeria dio vueltas en el duro colchón durante mucho tiempo, incapaz de calmar su alegre agitación. Se imaginaba como al día siguiente traería una bolsa pesada de comida, como la cafetera haría ruido,
cómo se reunirían todos alrededor del huacal. Esa idea la hacía temblar de orgullo. Pero a la mañana siguiente, en el trabajo, la recibió un grito. Doña Tamara estaba de pie junto al kiosco, con la puerta abierta de par en par, y gritaba a todo pulmón. 13,000 pesos del cajón de adentro, donde tenías la cabeza. ¡Idiota! Valeria vio el cajón abierto. Estaba completamente vacío. Anoche, cuando doña Tamara se fue, Valeria aparentemente se había olvidado de cerrarlo, o no lo olvidó y le tendieron una trampa. Doña Tamara se volvió hacia ella. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Te confié la caja. ¿Y tú? Perdón, susurró Valeria. Es que creo que se me olvidó. Doña Tamara hizo un gesto con la mano. Se acabó. No vuelvas a poner un pie aquí. ¿Y tu dinero? Tus 800 pesos. Me los quedo a cuenta de la deuda. Tráemelos. Valeria se quedó parada en medio de la calle. Le zumbaban los oídos. Luego se dio la vuelta y corrió de regreso al sótano. Entró de golpe y se derrumbó nerviosamente sobre el colchón. Robaron 13,000 pesos de la caja, dijo, mirando al techo. Doña Tamara quiere que le devuelva mis 800. Ahora no tienen nada por mi culpa. Se calló, y de repente rompió a llorar, pero no por lástima de sí misma. Eran otras lágrimas, pesadas y amargas. Lloraba porque, por su descuido, sus compañeros ahora pasarían hambre 2 días, porque doña María ya no la llamaría mija con cariño. Lloraba porque el flaco no tendría sus cigarros, y don Alejo volvería a beber agua caliente, calentándose los dedos ateridos con la taza. En ese momento, no lloraba por ella, lloraba por ellos. Por la noche, Valeria se despertó con un dolor agudo en las sienes, como si alguien le hubiera clavado una aguja al rojo vivo en la cabeza. Aspiró con avidez el aire húmedo del sótano, y ante sus ojos brilló una imagen vívida, casi tangible. Está en un restaurante de lujo. Un mesero le hace una reverencia un poco más pronunciada de lo necesario. Valeria levanta su copa y dice, deliberadamente alto para que todos en las mesas vecinas la oigan. ¿Estás sordo? Su propia voz suena arrogante y afilada como una navaja. Dije que traiga cielo. Inútil. ¿O crees que voy a tomar agua tibia como cualquier muerto de hambre? El mesero se sonroja al instante, murmura disculpas y huye despavorido. Valeria se siente como una reina. Le encanta. Hasta el punto de temblar. Como todos a su alrededor saltan y se apuran en cuanto ella levanta la voz. El destello de memoria se cortó tan bruscamente como había comenzado. Valeria se incorporó de golpe en el colchón, con las sienes palpitando. No entendía nada. Pero sabía una cosa con certeza, esa mujer fría y malvada del restaurante era ella. Unos minutos después, otro destello. Ahora está sentada en el interior de piel de una camioneta negra. El chofer le abre la puerta solícitamente. Ella sale sin siquiera dignarse a mirarlo y le lanza por encima del hombro. Mañana a las 8. Gato. Y se aleja, sin siquiera voltear para ver si le escuchó. Su opinión no le interesa. Luego, ante sus ojos apareció una discusión con su padre. Él está sentado en un enorme sillón de piel, con un vaso de tequila en la mano. Ella le grita, con la voz a punto de quebrarse en un chillido. ¿Crees que todo lo puedes resolver con dinero? No soy una de tus compras. Su padre responde con calma. El dinero es lo único que me queda para ti. Valeria. El amor y la bondad simplemente no los ves. Los quemaste dentro de ti. Ella, furiosa, le arroja su costosa bolsa de mano. La bolsa cae sobre la alfombra suave, desparramando su contenido. Los recuerdos llegaban uno tras otro, cortos, vívidos y dolorosos, como descargas eléctricas. Se veía a sí misma desde fuera, descarada, descontrolada, convencida de que el mundo entero giraba a su alrededor, y la gente en la calle que pedía limosna no eran personas, solo decorado. Pasaba a su lado sin siquiera aminorar el paso, como si no existieran. En el sótano reinaba el silencio. Todos dormían. Solo doña María estaba sentada junto a la estufa improvisada, echando astillas al fuego con concentración. Valeria, temblando de pies a cabeza, se arrastró más cerca del calor. Doña Mari la llamó con voz ronca. ¿Qué quieres? La anciana ni siquiera se volteó. Seguía mirando el fuego. Recordé algo. Doña María finalmente giró la cabeza lentamente y la miró. A ver, ¿qué pasa? Valeria empezó a hablar, tragándose las palabras, como si temiera que las visiones desaparecieran. Yo era rica, muy rica. Tenía una camioneta, los mejores restaurantes, meseros que me tenían pavor. Humillaba a todo el que se me cruzaba.
A todos los consideraba inferiores a mí, y a los que pedían en la calle ni siquiera los notaba, como si no existieran, como si no fueran gente. Se calló y contuvo el aliento. En secreto, esperaba que doña María dijera algo para consolarla, que la compadeciera, pero ella solo se encogió de hombros con indiferencia. ¿Y eso qué? Valeria se quedó completamente desconcertada. ¿Cómo qué y eso qué? Yo era horrible. Era un monstruo. Hay muchas como tú corriendo por la ciudad, respondió doña María con calma, gritando, aventando billetes a la cara, mirando a todos por encima del hombro, como si tuvieran a Dios agarrado de la barba. Y de repente, ¡pum!, la vida les da un madrazo con todas sus fuerzas. Y es apenas entonces cuando empieza a nacer la persona. Porque antes de eso, solo son una imagen bonita y vacía, y por dentro, puro aserrín. La mujer se volvió de nuevo hacia el fuego, dejando a Valeria a solas con esa nueva y amarga verdad. La joven bajó la cabeza y se quedó en silencio. Luego se levantó y fue a un rincón del sótano donde había una pila de trapos viejos. Empezó a hurgar entre ellos sin motivo, solo para ocupar las manos, y de repente sacó sus propios botines de diseñador. A un lado estaban su abrigo y su bolso, todo cuidadosamente doblado. Valeria se quedó helada. Son mis cosas. Doña María se acercó por detrás. Las guardamos. No las vendimos. Las conservamos. Esas prendas valían más que todo el dinero que ella había visto jamás en manos de aquella gente. Y ellos simplemente las habían guardado. No las habían vendido. A pesar de estar en la miseria. De repente, Valeria rompió a llorar en silencio, sin sollozos. Yo era una desgraciada, susurró. Y ustedes son humanos. Doña María se quedó a su lado en silencio. Luego le puso una mano en el hombro. Ahora empiezas a entender, dijo. Antes solo te veías a ti misma, y ahora ves a los demás. Eso ya es algo. Valeria salió a la calle sin decir una palabra. Caminó hasta un parque con juegos infantiles. Se sentó en el borde de una mesa de madera y se quedó mirando la oscuridad. Unos minutos después, apareció Esteban. No pidió permiso. Simplemente se sentó en el extremo opuesto de la misma mesa. Estuvieron en silencio un largo rato. Valeria fue la primera en hablar, y su voz sonó quebrada. Ya pasó más de una semana. ¿Por qué nadie me busca? ¿De verdad no le importo a nadie? Esteban no giró la cabeza. Quizás porque eras una persona con la que no era agradable estar, respondió con calma. Valeria se estremeció, como si le hubiera arrojado agua helada a la cara. Soy una persona con la que no es agradable estar. Te sobresaltaste, observó él, sin voltear todavía. Eso significa que la memoria está volviendo. Significa que tú misma entiendes de lo que hablo. Pero no lo hacía a propósito, susurró ella, intentando justificarse ante sí misma. Simplemente me acostumbré. Todos a mi alrededor lo hacían. Todos a mi alrededor vivían así. ¿Entiendes? Era lo normal. ¿Y alguna vez intentaste vivir de otra manera? En su voz no había burla. ¿Para qué? Valeria alzó un poco el tono, y en su entonación, por un instante, asomó la antigua y caprichosa dueña de su mundo. Si todo me salía bien, dinero, los mejores restaurantes, coches caros, gente que cumplía cualquier capricho mío al primer chasquido de dedos. ¿Para qué iba a cambiar algo? Porque la gente no se queda al lado de quienes solo los usan, replicó Esteban. Cortante. Se quedan con aquellos con quienes se sienten bien, cálidos y tranquilos. Aunque esa persona no tenga ni coche, ni restaurantes, ni un centavo en el bolsillo. Valeria resopló con amargura. ¿Ahora vas a empezar a darme un sermón sobre la paz mundial y el amor universal? No. Solo quiero que entiendas que la gente se cansa. Esteban hablaba sin prisa y con peso en sus palabras. Se cansan de las exigencias sin fundamento, de las burlas, de las humillaciones, del desprecio, de esa mirada arrogante desde arriba. Ella guardó silencio. Tenía un nudo en la garganta. Ser agradable con los demás no significa humillarte ante ellos, continuó Esteban, girándose finalmente hacia ella. Significa saber escuchar al otro, aliviar su dolor. Es una habilidad, Valeria, pero si no la aprendes, la gente, tarde o temprano, te da la espalda y se va. Valeria lo miraba con los ojos muy abiertos. Y yo no los escuchaba, susurró apenas audible. Ni siquiera los veías, la corrigió Esteban sin piedad. Para ti solo eran un fondo conveniente para tu única e irrepetible persona. Las lágrimas llegaron de nuevo, inesperadamente, quemándole las mejillas frías. Nadie me quería, dijo con voz temblorosa y entrecortada. Nadie se preocupaba por mí de verdad.
Se cubrió el rostro con las manos y sus hombros se sacudieron por sollozos silenciosos. Esteban no se acercó más, no corrió a consolarla ni a abrazarla. Simplemente se quedó sentado en el borde de la mesa, esperando, dándole la oportunidad de llorar todo lo artificial y falso que se había acumulado en ella durante años. Cuando los sollozos se hicieron menos frecuentes, preguntó en voz baja: ¿De verdad estás tan segura de eso? De repente, fue como si una corriente eléctrica la atravesara. El dolor en las sienes cedió, abriendo paso al recuerdo más vívido y claro de todos. Ante sus ojos surgió una escena. Ella sale del ascensor de espejos de un rascacielos. Esteban, impecable en un traje negro y con un auricular apenas visible en la oreja, ya la espera junto a la puerta. Da un paso adelante, abriéndole el camino e inclina ligeramente la cabeza en señal de respeto. Su mirada es atenta, pero discreta. Se ve a sí misma desde fuera, fría, envuelta en pieles, lanzándole por encima del hombro con un tono caprichoso: mañana a las 7 en punto. Y que no sea con ese café asqueroso de máquina. Sabes perfectamente que solo tomo el latte de la cafetería de la Roma. Pasa de largo sin mirarlo, como si él fuera un maniquí de cuerda. El recuerdo se desvaneció tan bruscamente como había comenzado. Valeria se levantó de un salto de la mesa, tambaleándose por el torrente de emociones. Miró a Esteban con los ojos desorbitados. Tú, exhaló, señalándolo en el pecho con un dedo tembloroso. Tú eres mi jefe de seguridad. Esteban no se movió. Siguió sentado, mirándola con esa misma mirada tranquila y profunda que ella había llegado a amar en esos días. Parecía que había estado esperando precisamente ese momento. Sí, respondió él. Simplemente. Valeria dio un paso atrás, luego otro, como intentando protegerse de esa verdad. Tú, casi gritó, y en su voz tembló la ofensa. Lo supiste todo desde el principio. ¿Por qué te quedaste callado? ¿Por qué fingiste ser un barrendero? ¿Te estabas burlando de mí? Gritaba tan fuerte que a lo lejos un perro comenzó a ladrar. Alarmado, Esteban se levantó lentamente, acortó la distancia, pero sin acercarse demasiado, porque quería que te dieras cuenta de todo por ti misma, dijo él, sin apartar los ojos de ella. ¿Darme cuenta de qué? Valeria ya casi chillaba, ahogada por las lágrimas de impotencia. ¿De qué soy una idiota? ¿De qué harté a todo el mundo con mi arrogancia? ¿De qué era insoportable? Te daba placer ver a la reina comiendo fideos en un sótano. Si te lo hubiera dicho desde el principio, simplemente no lo habrías entendido, respondió él, con la misma calma, y en su voz se percibió una tristeza contenida. Habrías pensado que solo quería recuperar a mi jefa, que necesitaba el trabajo, el sueldo, el estatus junto a una familia influyente. Habrías vuelto a tu antigua vida por inercia, pero habría seguido siendo la misma de antes, una muñeca bonita, mimada y hueca por dentro. Valeria se quedó paralizada, con los labios temblando. Se imaginó cómo habría reaccionado si el primer día en el sótano le hubieran dicho la verdad. Sí, susurró, dejando caer los hombros. Habría hecho exactamente eso. Te habría ordenado que me llevaras a casa de inmediato y habría despedido a todos los que me vieron con esta chamarra. De repente, volvió a sentarse en la mesa. Las piernas simplemente no la sostenían. La ira se había consumido en un segundo, dejando tras de sí un vacío resonante y una extraña sensación de congoja en el pecho. ¿Esperaste a propósito?, dijo ya más bajo, mirando sus manos ásperas y enrojecidas por el frío. Y yo, en estos días, se interrumpió, sintiendo como el corazón empezaba a latir a un ritmo nuevo e inusual. Me enamoré de ti, Esteban. No de ese tipo musculoso con traje caro que me abría las puertas en silencio y cumplía cualquier capricho por dinero. Me enamoré de este chico sencillo que traía un termo con café barato y se sentaba a mi lado cuando estaba muerta de miedo, que simplemente se convirtió en mi amigo. Esteban se acercó y la miró como nunca se había atrevido a mirarla en su vida pasada. Te he amado desde hace mucho tiempo, Valeria. Incluso cuando le gritabas al personal, cuando pasabas a mi lado sin siquiera mirarme. Te veía todos los días y entendía que era inútil, que nunca me verías de otra manera que como a una persona que te servía por dinero. A la mañana siguiente, Valeria se despertó con la cabeza completamente despejada en su enorme y suave cama. El dolor, el miedo y ese vacío opresivo que la había atormentado los últimos días habían desaparecido sin dejar rastro. Los recuerdos regresaron por completo, fluyendo como un torrente poderoso, como si alguien simplemente hubiera accionado un interruptor e inundado de luz una habitación oscura. Lo recordó todo, a su estricto padre en su despacho de roble, las transferencias regulares a su tarjeta de crédito dorada, su enorme apartamento con fríos ventanales panorámicos,
la reluciente camioneta negra y las interminables noches de antro con su amiga Catalina, tras las cuales siempre regresaba de madrugada con dolor de cabeza a una casa vacía. Y también recordó aquella fatídica tarde. Iba terriblemente tarde a otro antro. Su coche estaba en el taller por culpa suya y tuvo que pedir un taxi normal. Le gritó al conductor por su lentitud, arrojó un billete arrugado en el asiento y cerró la puerta de un portazo. Un instante después, un trozo de cornisa, desprendido por la lluvia torrencial, cayó del borde del edificio. Un golpe seco en la cabeza y una oscuridad infinita y sorda. Salió de su habitación. Todo estaba en su sitio. El sofá blanco impecable, un cuadro carísimo pero de pésimo gusto, comprado en una subasta solo porque estaba de moda. La dueña de la casa recorrió lentamente las habitaciones, abrió el closet y vio las hileras de sus vestidos, zapatos y bolsos. Las cosas le esperaban, como si solo hubiera salido por la puerta 5 minutos y no hubiera vivido una vida entera en el sótano de un edificio. Salió al pasillo y vio a su guardaespaldas. Él ya la esperaba. Ya lo recordé todo. Esteban, dijo con calma. Recuerdo todo hasta el último minuto. Incluso esa tarde, cuando me cayó encima ese pedazo de concreto de aquel edificio. El profesional asintió comprensivamente, sin mostrar sorpresa. Valeria sonrió. Excelente. Si es así, vámonos. Volvamos a mi verdadera vida. Llegaron a la oficina. Allí reinaba un verdadero caos. Los empleados corrieron hacia ella, haciéndole preguntas atropelladamente y tratando de tocarla. Señorita Garza. Por Dios. Está viva. Ya le habíamos hablado a la policía. Valeria estaba de pie en medio de aquel caos y se sentía ajena. En la recepción irrumpió Catalina. Catá, su mejor amiga. Se abrió paso entre la multitud y se arrojó al cuello de Valeria con un chillido. Por fin, gritó directamente en su oído. Val, ya pensábamos que te habían secuestrado o matado. ¿Dónde andabas? ¿Loca? Valeria la abrazó con cuidado. Perdí la memoria. Catá, me cayó algo del techo en la cabeza. Y desperté en un lugar completamente diferente. Catá se entusiasmó de inmediato. No manches. Como en las películas. Pero ya que todo terminó, vámonos a celebrar. Ahora mismo reservo nuestra mesa favorita en el mirador. Les hablamos a los chavos. Valeria miró a su amiga y luego dirigió la vista a Esteban, que estaba de pie junto a la puerta, inmóvil, atento y tan cercano. No, dijo. Hoy no. Catá. Su amiga se quedó desconcertada. Su sonrisa se desvaneció. ¿Cómo que hoy no? ¿Hablas en serio? Es un motivo perfecto. Totalmente en serio, respondió Valeria. Necesito tiempo. Se volvió hacia Esteban, y en sus ojos brilló una chispa de vida real. Quiero intentarlo todo de nuevo, de otra manera. Él asintió brevemente, sin más palabras. Por la noche, regresaron a aquel mismo sótano. Valeria había traído consigo varias bolsas enormes del supermercado. En ellas había todo lo que los habitantes del lugar solo podían soñar: jamón serrano, ruedas de queso, pan fresco, leche, carne, chocolates, varias botellas de buen vino y un cartón entero de cigarros para el flaco. Cuando entraron, el grupo enmudeció al instante. Todos los ojos estaban clavados en las pesadas bolsas. Valeria las puso sobre el huacal y se enderezó, recorriendo a sus amigos con la mirada. Amigos, ya recordé todo: quién soy, dónde vivo, el apartamento, la oficina, el coche, todo está en su lugar. Efectivamente, me estaban buscando, y fue Esteban quien me encontró. Miró a cada uno. A doña María, a don Alejo, al flaco. Pero aún así, seguiré siendo su amiga y no los abandonaré aquí. Los ayudaré, les encontraré una casa, un trabajo. Doña María, inesperadamente, abrazó a la joven con fuerza. ¡Ay! Mi niña tonta, susurró. Y en su voz se oyeron lágrimas. Nosotros te ayudamos de corazón. Valeria sonrió. Una sonrisa cálida, abierta y ligera. Pues yo también lo hago de corazón, mis queridos amigos. Y abrazó a todos los habitantes del sótano, uno por uno. Luego retrocedió un paso, deleitándose al ver cómo sus antiguos compañeros desempacaban las bolsas y jadeaban de asombro. Y tomó la mano de Esteban, con fuerza. Y para siempre. ¿Y a ustedes? ¿Les gustó mi historia? Escríbanlo en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal. En un par de días saldrá una nueva historia. No se la pierdan.